Hola señoras y señores, sean bienvenidos a Utrera Web, el diario digital de Utrera, en esta jornada, en el tramo ya, la recta final del año 2022 y a pocos días de que comience 2023, vamos a hacer un balance político sobre la situación de la ciudad con el alcalde José María Villalobos, el cual ha tenido la deferencia de atendernos aquí en la alcaldía. Saludamos ya al alcalde. José María, muchas gracias por haber tenido la amabilidad de atendernos, bienvenido. Bien hallados y nada, aquí estamos en la casa de todos. Bueno, estamos en una recta final del año donde ha habido algunas grandes y buenas noticias para la ciudad, como ese anuncio de la creación o la aprobación de la creación de la oficina del DNI para Utrera. ¿Qué piensa que va a significar esta medida o este nuevo servicio que se va a ofrecer en la ciudad? Bueno, yo creo que tiene muchas consecuencias, ¿no? Y muchas implicaciones. En principio, o lo principal, yo creo que es una demanda histórica que se atiende, ¿no? Yo creo que eso es importante. Y además es un servicio que nos sitúa como la cabecera del sur de la provincia, es la ciudad más importante, la ciudad de referencia del sur de la provincia de Sevilla. Luego, evidentemente, pues tiene implicaciones de mejora de un servicio que es obligatorio y necesario para toda la población, y las implicaciones que tiene también al ser referencia comarcal desde el punto de vista de toda la gente que viene de fuera de Utrera a hacerse ahora el carnet de identidad y el pasaporte en nuestra ciudad, y eso, bueno, pues tiene sus implicaciones también de difusión de la marca Utrera, de economía, de negocios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que, sinceramente, muy satisfecho de que lo hayamos conseguido. Y bueno, pues ahora ya es cuestión de tiempo, ¿no? El local ya está definido, ya se sabe dónde es, se sabe los metros que tiene, y estamos ya iniciando la adecuación del local para que en cuanto que podamos prestar el servicio, ¿no? ¿Hay un cálculo aproximado, una idea aproximada? Es difícil, porque nosotros ahora mismo tenemos, digamos, hay tres vías abiertas. Por un lado, como digo, la adecuación del espacio físico en el que estamos trabajando. Por otro lado, la resolución administrativa del asunto, que también se está trabajando, es decir, cómo ese espacio pasa a disposición de la Dirección General de la Policía Nacional, y luego la dotación de medios por parte ya de la policía, de la oficina, ¿no? Fundamentalmente los recursos humanos, las personas que van a trabajar allí y que van a prestar servicio, ¿no? Eso pues depende de la Dirección General de la Policía. Yo sé, las noticias que tenemos, que también están trabajando y que hay, bueno, pues hay ya movimiento dentro de la propia policía, y los otros dos, pues sí, depende más de nosotros, ¿no? Entonces yo creo que todo va bien, pero es difícil decir una fecha. A mí que me gustaría, pues, a mí me gustaría que estuviera funcionando en el mes de febrero o en el mes de marzo. ¿Va a ser posible? Pues no lo sé, sinceramente. Pero bueno, yo creo que vamos en el camino correcto, ¿no? En otro aspecto, que ha habido buenas noticias en el tema empresarial con la implantación de algunas empresas nuevas en nuestra ciudad, algunas de ellas internacionales y muy potentes. Bueno, seguimos una senda que empezamos a trabajar en el año 2015, cuando llegamos al gobierno. Era importante cambiar la inercia que traíamos, en la que el ayuntamiento no miraba más allá de la Rotonda del Toro, por así decirlo. Era incapaz de ser atractivo para que vinieran inversores a nuestra ciudad, y esa inercia se fue cambiando. Hemos tenido el parón del COVID, hemos tenido todos los problemas que todos conocemos derivados de esa situación, y ya volvemos un poco a esa iniciativa, ¿no? Hay proyectos muy interesantes, hay proyectos energéticos que nos ponen en la referencia de las energías renovables, tanto de generación como de acumulación de energías renovables. Hay un proyecto muy interesante, como puede ser el tema de la fábrica de coches eléctricos, que sigue avanzando, un centro de I+D aeronáutico, es decir, que la cosa va recuperando esa normalidad que tenía antes del COVID. Es fundamental lo que siempre nos hemos planteado, que cuando una empresa tenga que tomar una decisión de dónde se implanta, pensando que se va a implantar en el sur de España,
al menos sea una de las alternativas que tenga encima de la mesa, situarse en Utrera. Ese es el objetivo. Luego hay muchísimas variables que evidentemente no controlamos y que la decisión de instalarse en un lado o en otro depende de muchos condicionantes, pero que por lo menos en la mesa de decisión esté la opción Utrera. Ese es nuestro principal objetivo. Algunos proyectos vendrán a Utrera y otros proyectos no vendrán, pero si no estamos en la mesa, como estaba pasando antes, evidentemente no venía ninguno. Al revés, lo que hacían era irse, ¿no? Estábamos en periodo de deslocalización y ahora lo que estamos es en un periodo de localización, ¿no? Y ello se vería beneficiado si mejoran las comunicaciones, y en este sentido ha tenido hace muy poquitos días una reunión con la Consejería para el posible desdoble de la carretera de los Palacios, la variante este, la carretera de Aral. ¿Qué balance hace de esa situación en este tema? Efectivamente, es fundamental. Las infraestructuras y las comunicaciones son esenciales para el desarrollo económico. Yo creo que eso es consciente todo el mundo. Para nosotros, dos elementos fundamentales son la variante este y el desdoble de la carretera de los Palacios. ¿Por qué? Porque es el corredor que nos comunica con, por así decirlo, el resto del mundo hacia el norte o hacia el sur, ¿no? Me explico, nosotros tenemos la autovía con Sevilla, pero es verdad que estamos luego lejos o no estamos bien comunicados con el resto de vías de alta capacidad, A92 y A4, autopista de Cádiz. ¿Qué ocurre? Que estamos muy bien situados, pero mal conectados. Entonces la conexión con la A92 y la conexión con la A4 son esenciales. Para eso, para conectar con la A92 es fundamental la variante este de Utrera y mejorar el tramo entre Utrera y Aral, la A92, y para conectar con la autopista de Cádiz, pues es fundamental el desdoble de la carretera de los Palacios. Por fin, digo por fin, porque desde el año 2015 pues prácticamente se cerraron las puertas. Por fin la Junta ha entendido de lo que estamos hablando, por fin. Había un proyecto de desdoble de la carretera de los Palacios que llegó hasta tener un informe favorable en 2015 ambiental y se olvidó, y había ya un anteproyecto, incluso había una exposición pública y un proyecto de expropiaciones para la variante este. También la Junta los olvidó. Ahora, positivo, que la variante este está considerada en este estudio en cualquiera de las opciones que nos plantean, que el desdoble de la carretera de los Palacios se plantea como una opción real y no como algo solo hipotético. Lo negativo, pues que seguimos sin plazo y seguimos sin financiación. Y al final, si no hay financiación, los proyectos difícilmente se pueden ejecutar. Es decir, hace falta dinero. ¿Qué es lo que le pido a la Junta? Oiga, me parece muy bien, no me diga ya usted que tengo yo razón, que eso ya lo sé, sino ahora lo que le pido es que me diga cuándo va a hacer las obras o cuándo tiene pensado y cómo las va a financiar. Y vamos a ser razonables, es decir, yo no puedo pretender que el desdoble de la carretera de los Palacios esté disponible en el año 2024, lo sabemos que es un proceso complejo, que hay un proyecto que hay que redactar que es complejo, que hay un trámite ambiental que hay que volver a pasar, que hay un proyecto de expropiación, que hay una licitación, que hay... Todo eso lo sabemos, pero como es un proceso tan complejo, lo que queremos es que se empiece cuanto antes. Entonces, ¿vamos a ser comprensivos en los plazos? Sí, pero queremos compromisos. Y sobre todo, evidentemente al final, si uno quiere hacer algo pero no tiene dinero para hacerlo, difícilmente lo va a poder hacer, ¿no? Entonces esa es un poco la situación en la que estamos ahora. Necesitamos que se hagan, sabemos cuáles son nuestras líneas rojas, es decir, no vamos a pasar sin el desdoble de los Palacios y sin la variante este, pero necesitamos que se comprometa un poquito más la Junta de Andalucía. Bueno, ¿cómo está, aprovechando de que estamos hablando de administraciones, hemos hablado del Gobierno central que ha conseguido la oficina del DNI, de esa reunión con la Junta? ¿Cómo está esa reunión con las administraciones? Porque parece que con la Junta no están en la reunión esta que hemos hablado, que está satisfecho a media, pero no está satisfecho con un anuncio que ha hecho de forma unilateral la Junta de Andalucía de el arreglo de la calle Las Mujeres y la calle Álvarez Azaña. Bueno, eso es una tomadura de pelo, sinceramente. Yo ni en los años que estuve en la oposición, ni en el tiempo que llevo de alcalde, he visto nunca nada parecido. Y me parece sorprendente la deslealtad de la Junta de Andalucía, en concreto de la delegada provincial, no conmigo,
y con lo que represento, sino con esta ciudad, de modo que hay. El Ayuntamiento de Utrera se presenta a una convocatoria de la Junta. Presenta un proyecto el Ayuntamiento de Utrera de mejorar las condiciones comerciales y de acceso, etcétera, de la calle de las Mujeres y la calle Álvarez Azaña. Ganamos el concurso, ganamos la convocatoria, no nos aceptan. Que todo el mundo tenga claro que al final es una convocatoria en la que nos pagan la mitad. El ayuntamiento pone la mitad y la Junta pone la mitad de fondos que vienen de Europa, que no los pone la Junta, nosotros sí los tenemos que poner de los nuestros, ¿eh? Entonces la Junta los pone de fondos que vienen de Europa. Vale. La convocatoria dice que la Junta es quien redacta el proyecto y quien hace la obra. Es decir, mire usted, no nos importa. No nos importa. Y ahora resulta que todo eso lo hace sin contar absolutamente con el ayuntamiento. Y adjudican un proyecto, han adjudicado un proyecto que no sabemos en qué consiste. Para la calle de las Mujeres y la calle Álvarez Azaña, que son el corazón de esta ciudad, o pertenecen al corazón de esta ciudad. No nos dicen nada, no sabemos en qué consiste y además nos tenemos que enterar por la prensa. Cuando yo el día anterior, estuve con la delegada. Me podía haber dicho, oiga, alcalde, que esto está allá, que lo vamos a adjudicar, es que usted me pregunta ahora mismo, ¿y en qué consiste el proyecto? Es que no tengo ni idea. Es que no se han dignado a ni siquiera decirnos qué se pueden encontrar, porque digamos que no. Evidentemente, si el Ayuntamiento de Utrera no ha participado en la decisión, pero tiene que pagar la mitad, a lo mejor resulta que si el proyecto no nos convence, pues tenemos que decir que no, porque quien mejor conoce la calle de las Mujeres y la calle Álvarez Azaña es el Ayuntamiento de Utrera, no la Junta de Andalucía, ¿eh? Porque ayer, el día que salió la nota, decían que iban a convertirla en calles de una sola dirección. ¿Cómo que convertirla? Si llevan así toda la vida. Que iban a sensorizarla de aparcamientos, pero si la sensorización ya la ha hecho el Ayuntamiento de Utrera. En fin, cosas sorprendentes, ¿no? Y diciendo que iban a poner unas pérgolas, unos no sé qué, unos no sé cuánto, que eran elementos que en su día nosotros dijimos que se incorporaran al proyecto cuando hicimos la solicitud en el año 2018, ¿eh? Hace ya 4 años. O sea, se han pegado 4 años para licitar un proyecto y ahora no sabemos en qué consiste el proyecto, en una zona especialmente complicada de la ciudad, que tenemos que pagar la mitad, que nos tenemos que enterar por los periódicos. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Yo sinceramente es que no doy crédito. Se pueden encontrar con la sorpresa de que si el proyecto evidentemente no le gusta ni convence al Ayuntamiento de Utrera, el Ayuntamiento de Utrera no lo va a pagar, ni va a autorizar que se haga. Aquí todos sabemos que estamos hablando de una zona utrera muy especial, que hay que tener mucho cuidado, que a lo mejor el proyecto es maravilloso, a lo mejor, pero como no lo conocemos, pues no sabemos. En cualquier caso habrá que esperar noticias, ¿no? Pues no lo sé, hay que esperar. Es que las noticias ya han salido. Yo lo que espero es al menos la decencia de una llamada y que nos digan qué es lo que está pasando y qué es lo que se quiere hacer. Porque, repito, el Ayuntamiento de Utrera lo tiene que autorizar, ¿eh? Porque las competencias de las obras en las calles es nuestra, no de la Junta. Y el Ayuntamiento de Utrera además tiene que pagar la mitad. Es que nosotros tenemos que pagar, me parece que son 442.000 euros. 442.000 euros tiene que pagar el Ayuntamiento. Me parece de los 800.000 que cuesta, es decir, que pagamos hasta más que ellos. Es un disparate. Bueno, vamos a dejar este asunto. Perdón que me haya puesto un poco, pero es que de verdad me parece una tomadura de pelo, ¿no? Vamos a cambiar de asunto, hablamos ahora de otro asunto, otros proyectos de futuro que hay para la ciudad ahora mismo en marcha. ¿Cómo valora ahora la situación actual de la ciudad? Pues yo creo que vamos recuperando el pulso. Vamos poco a poco recuperando la actividad y el nivel de actividad que teníamos en la prepandemia. Es verdad que intentamos olvidarnos pronto, ¿no?, de lo malo. Yo creo que eso es algo inherente al ser humano y es entendible, pero no debemos olvidar que hace un año estábamos inmersos en una nueva ola.
Yo para que todo el mundo recuerde, hace aproximadamente un año fue la manifestación de cuando reclamábamos quedarnos en Virgen de Rocío, y los partidos de la oposición me pidieron que la suspendiera porque había una ola de COVID. Eso pasó hace aproximadamente un año. ¿Qué quiero decir? Que es que hasta hace 8 meses aproximadamente hemos estado donde hemos estado, ¿no? Entonces la actividad se va recuperando y se van incorporando proyectos nuevos, ¿no? Entonces yo entiendo que la actividad, la renovación urbana de la ciudad, que es uno de los objetivos que nos habíamos planteado desde 2015 y uno de los objetivos, una de las razones por las que la gente apostó por este proyecto para dirigir nuestra ciudad, se va recuperando. Esa transformación, ese cambio, pues va llegando poco a poco. Ya se han acometido varias obras que eran importantes, y en un futuro pues se van, además de manera inmediata, pues ya están empezando algunas y otras van a empezar, ¿no? Pues ha empezado ya el carril bici, que me parece que es una obra esencial. De manera casi inmediata empezará la primera fase de la remodelación de la vereda, que empezaremos por la zona que está en la zona de las casas baratas, pega a la Cuesta del Merendero. Es decir, que vamos haciendo, ¿no? Ahora mismo se está haciendo el centro de asociaciones de la barriada del Matadero. Mañana adjudicamos la obra del proyecto de renovación del saneamiento de la barriada de la Fontanilla. Estamos pendientes de adjudicar también la remodelación de la calle Duque de Ahumada y el nuevo viario de entrada y salida a la barriada de los Remedios. En fin, que seguimos trabajando, ¿no? Yo creo que el pulso lo hemos recobrado, pero es verdad que hemos perdido pues 2 años y medio mínimo. Entonces, bueno, eso ha desajustado mucho la agenda de transformación, pero iremos avanzando todo lo rápido que podamos, entendiendo también que hay que tener sentido común. Es decir, no podemos hacer todas las obras a la vez porque colapsaría la ciudad. Es decir, si nos ponemos a arreglar a la vez Juan 23, Avenida de los Naranjos y qué sé yo, y la calle Blas Infante, pues esto colapsa. Los coches al final necesitan tener los trayectos habituales, sí, unas alternativas, ¿no? Entonces eso hay que estudiarlo muy bien, y por eso, bueno, pues hay cosas que hay que ir haciendo poco a poco, ¿no? Por ejemplo, lo típico de la calle San Fernando es que hasta que no tuviéramos consolidado el aparcamiento del Matadero, no podíamos, porque los coches van fuera, que ahí no hay otra alternativa. Teníamos un problema en la calle Santa Clara que también está ya resuelto. Ahora ya que hay alternativas de tráfico, pues entonces ¿cuándo podemos meterle mano a la calle San Fernando, ¿no? En fin, poco a poco pues vamos avanzando, y ahí yo creo que vamos cogiendo el ritmo. Yo no estoy satisfecho del todo con ese ritmo transformador que teníamos en el año 2018, 2019 y primeros del 20, pero bueno, es verdad que ahora volver a coger la velocidad de crucero, esto no deja de ser un barco muy grande que tiene una inercia, ¿no? Y hay que volverla a coger, volver a poner todo a toda máquina, pero yo creo que sí, que estamos en la línea. Este alcalde es un año importante, este 2022, porque la antesala del 23, dentro de un poquitos meses, hay elecciones municipales. Usted ha anunciado que se va a presentar en líneas generales. Ya ha avanzado algo en la anterior pregunta. ¿Está satisfecho con el resultado, el trabajo de este mandato? Sí, yo sinceramente sí. Ha sido un mandato muy difícil, muy complicado. No nos imaginábamos, después de las elecciones del 19, lo que se nos venía encima, ¿no? Teníamos una agenda de transformación, un proyecto que tuvimos que parar, que reprogramar, y sobre todo, bueno, fallecieron 2 concejales. Atender la pandemia primero, que fueron decisiones muy duras, muy difíciles, muy complicadas. Luego hemos tenido 2 pérdidas que nos han dejado, bueno, afectados. Yo creo que son cosas que hay que reconocer, ¿no? Y al final, bueno, cuesta trabajo, como he dicho antes, ¿no? Fue tal el parón que tuvimos que hacer, que ahora hemos tenido que reprogramar
volver a poner en marcha la máquina. Yo creo que ha sido un mandato muy difícil desde ese punto de vista, ¿no? Aún así se han hecho muchas cosas, y sobre todo creo que se ha sembrado mucho. Hemos hecho muchas cosas, pero se ha sembrado todavía más para el futuro. Hay grandes infraestructuras para las que ya hay financiación, para las que ya hay proyectos, se han iniciado transformaciones urbanísticas para el futuro de la ciudad que son también muy importantes, se ha pensado en el modelo de ciudad a largo plazo y se han empezado a dar los primeros pasos, es decir, que yo creo que se ha sembrado mucho en ese sentido. Yo sí me tengo que sentir satisfecho. ¿No nos ha dado tiempo a hacer algunas cosas que nos hubiera gustado? Evidentemente. Pues, por ejemplo, la ciudad deportiva sufrió un parón que ahora tendremos que empezar a retomarlo. La transformación de la vereda sufrió un parón que ahora hemos tenido que empezar a retomarlo. Otra serie de obras importantes para la ciudad han tenido un parón que ahora las estamos retomando. Es decir, yo creo que sí. Pero en líneas generales yo creo que el balance es muy positivo. Lo más importante de este mandato fue, cuando tuvimos la crisis sanitaria, atender a la población. Que la población se sintiera segura, que se sintiera respaldada, que tuviera confianza en el ayuntamiento y en lo que estábamos haciendo, y que de alguna manera intentáramos hacer algo más liviano un momento muy difícil, tanto desde el punto de vista psicológico como desde el punto de vista económico. Y yo creo que eso lo conseguimos con nota. Creo que ahí están además los datos de las encuestas que de alguna manera lo ratifican, ¿no? Por lo tanto, lo más importante de este mandato, yo creo que lo hicimos muy bien. Eso ha implicado que haya otras cosas que teníamos previstas que haya habido que retrasar. Pero como digo, se han seguido haciendo muchas cosas y muchas otras se han dejado preparadas para el futuro. Por lo tanto, en líneas generales yo creo que ha sido satisfactorio. ¿Y la oposición cómo la ha visto en este mandato? Bueno, a ver, yo entiendo que la oposición no está para echarle flores al gobierno, ¿no? Eso lo entiendo, pero bueno, yo he echado en falta cierto compromiso con la positividad, ¿no? Es decir, al final nosotros tenemos una posición en la que hay un partido que tiene una concejala nada más, que es Ciudadanos, que bueno, ha habido momentos del mandato en el que ha habido buenas relaciones, verdad que probablemente conforme se vayan acercando las elecciones, pues las tensiones pues vayan aumentando, porque uno necesita diferenciar los discursos, está claro. Y luego ha habido el gran partido de la oposición, que es Juntos por Utrera, con el que es imposible entenderse, absolutamente imposible, pues es un partido personalista en la figura del señor Jiménez, que está totalmente obsesionado conmigo, con el PSOE, y no entendemos muchas veces por qué, ¿no? Es imposible llegar a ningún acuerdo con ellos. Todo pues intentan derribarlo, un ambiente enrarecido, un ambiente que yo entiendo que lo más importante es la ciudad. Lo más importante es la ciudad, lo más importante no son ni los partidos, ni siquiera el alcalde o el concejal o el portavoz o el que sea, ¿no? Y yo creo que el ambiente no ha sido para nada, en muchos casos hasta desagradable, ¿no? En fin, ellos sabrán lo que hacen. Yo creo que la oposición ha aportado muy poco, nada en estos 3 años y pico que llevamos. Cuando además hubo momentos muy difíciles, no estaban. Cuando tomábamos decisiones difíciles, si las tomábamos porque las tomábamos y si no las tomábamos porque no las tomábamos. Yo creo que no ha habido una relación de una mínima lealtad. Tampoco le digo una cosa, tampoco espero yo ya mucho del señor Jiménez. El señor Jiménez está con sus obsesiones, yo creo que todo el mundo ya conoce de qué pie cojeamos cada uno, ¿no? Pero bueno, al final lo que está claro es que los datos están ahí, se consolidan, parece que el gobierno se consolida, yo encantado de eso, seguimos trabajando por ello, y nosotros lo que sí tengo muy claro es que vamos a seguir trabajando hasta el último día como si fuera el primero. Yo lo he dicho siempre, la agenda de la ciudad, las cosas que hacen falta en la ciudad hay que hacerlas cuando se puede y cuando hay dinero y cuando es necesario, no cuando
haya o no haya elecciones. Por lo tanto, seguiremos trabajando hasta el último día y bueno, pues esperando que cuando llegue el momento, que todavía falta mucho, aunque hay algunos grupos ya que se están poniendo muy nerviosos, que todavía falta mucho, pues cuando llegue el momento, pues esperar renovar la confianza de los utreranos, ¿no? Bueno, pues vamos a ir ya finalizando en esta entrevista que solemos hacer desde Utrera UE siempre al final de año. Estamos en los días previos a la Navidad. ¿Cómo se está desarrollando esta Navidad o se va a desarrollar esta Navidad 2022-2023 en Utrera? Bueno, pues vamos a tener una Navidad retrasada, ¿no? Porque es que con el temporal que hemos tenido de agua y viento, pues todo el puente se quedó un poquito deslucido. Esta semana también, pero bueno, yo creo que ya a partir del viernes día 16, ya un poco espero que quede todo lanzado, ¿no? Se han preparado muchísimas actividades, tenemos más de 100 actividades por toda la ciudad. Yo creo que la ciudad está bonita, todos los nervios que había con el alumbrado yo creo que ya han quedado tranquilizados, pero la Navidad espero que se desarrolle con mucha gente en la calle, con mucha gente disfrutando de su ciudad, con los negocios vendiendo, que es importante que no nos olvidemos de los negocios locales, y bueno, y que disfrutemos de las actividades que se han organizado por parte del Ayuntamiento, que se han organizado con todo el cariño del mundo. Hay actividades maravillosas como las que hay en la Casa Surga o en la Casa de la Cultura, especiales para los niños. Vamos a tener proyecciones, vamos a tener mapping, nuestras cabalgatas que son maravillosas, tanto la de Papá Noel como la de los Reyes Magos. Y nada, que todo el mundo sea feliz con sus amigos, con su familia, que al final es de lo que se trata, ¿no? Yo creo que una de las cosas que hemos aprendido es que tenemos que disfrutar de los momentos, que es importante. Bueno, pues antes de finalizar, si quiere añadir alguna cosa más. Pues nada, desearos a todos mucha felicidad, unas felices fiestas y que el año 2023 venga cargado de salud y cargado de buenas noticias. Ya, pues José María Villalobos, alcalde de Utrera, muchas gracias por la amabilidad de habernos atendido aquí en la alcaldía para responder a nuestras preguntas, haciendo una especie de balance de lo que ha sido el año que estamos a punto de finalizar, 2022. Muchas gracias y felices Navidades. Gracias a ustedes y felices fiestas y feliz año.